Gracias a todos los que nos acompañan. Como siempre, Tierra Urbana se ha preocupado por traer temas de interés. En este caso nos toca hablar de vivienda. ¿Y quién más para hablar de un tema tan importante de vivienda y sobre todo las nuevas políticas que se están dando en cuanto al crecimiento y desarrollo de las ciudades, que es lo que se va a tocar ahorita en estos diálogos Tierra Urbana? Agradezco a todos su comprensión y su apoyo por estar aquí en este día que se nos juntaron otros eventos, pero agradezco a los que sí asistieron y nos acompañan. Tenemos como invitado principal a Octavio García Sáenz, aparte que un gran amigo. Octavio, muchas gracias por aceptar la invitación. Hace rato que no platico contigo, pero es un gusto saludarte. Que él es representante de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, aquí en el estado de Chihuahua. Él es de aquí de Chihuahua, es licenciado en Mercadotecnia, tiene maestrías en Administración Pública, además de alta dirección en el IPADE. Él cursó la maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y desde el 2019 hasta la fecha ocupa este cargo que mencioné anteriormente en el Infonavit. Conoce la perspectiva del desarrollo urbano desde la parte pública y privada y sabe lo que es un presupuesto de ventas, sus exigencias, por supuesto su objeto social de mejorar la vivienda de los trabajadores. Sabe lo que es un cliente molesto o insatisfecho, pero también sabe que al trabajador no le alcanza y lo que sí necesita o merece. Sabe de desayunos y citas, sabe jugar fútbol, aunque a veces gana poco. Eso es la impresión que me dio su amigo, que me dio la descripción. Y sabe ser amigo sin conflictos de intereses. La verdad, Octavio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Quién más de hablar vivienda para que nos desarrolles el tema? Y quienes van a estar a cargo de alguna manera intercalar este diálogo con Octavio va a ser Pepe Dosal, José Dosal, nuestro amigo de Tierra Urbana. Él es parte de nuestro equipo, gran amigo, y también pues tiene su buen colmillo en el tema de la vivienda y va a poder con él dialogar de una manera muy práctica y muy cómoda este tema de la vivienda. También tenemos otro invitado, al ingeniero José Luis Rodríguez, también gran amigo. Él es ahorita presidente de Canadevi. ¿Y quién más que ellos que les toca todo el día este tema de lo que es la vivienda y sobre todo la vivienda en Chihuahua? Con estas nuevas políticas de ciudad cercana, de que las viviendas no estén alejadas de algunas partes necesarias de equipamiento, pues han modificado algunas políticas que creo que van a cambiar de una manera importante la forma en la que hemos visto siempre la vivienda. Y bueno, también agradezco a Mario Lugo va a ser quien modere al panelista junto con sus entrevistadores, y de alguna manera creo que vamos a sacar mucho provecho de este diálogo. Agradezco a todos y bueno, sin más, dejo las palabras en Mario para que continúe con el tema. Gracias y bienvenidos todos. Gracias, Lorena. Se escucha, ¿verdad? Sí. Perdón. Sí se escucha. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Octavio. Ya se hizo la presentación oficial por parte de Lorena. Gracias a todos los que nos acompañan. Miren, les platico muy brevemente. Vamos a tomar la charla el diálogo con Octavio en 3 temas principalmente. El primero sería generar con él, o junto con él, una introducción desde el punto de vista de los antecedentes del Infonavit. Esto en aras de darle pie a Octavio básicamente para ver desde dónde partimos. Esta parte la va a presentar el ingeniero Dosal y él hace un posicionamiento, una lectura, y luego a partir de ahí Octavio tiene el espacio para podernos platicar su perspectiva a partir de esa sinopsis. Luego José Luis hace algún planteamiento desde el punto de vista más de mercado, la experiencia que él tiene y lo que es la actualidad desde el punto de vista de la persona que está pues muy metido en la operación cotidiana y su relación con el Infonavit. Y termina un servidor con el tema urbano, ¿no? Un tema que se volvió interesante y lo platicaremos al final. Debemos de tener más o menos 20 minutos por tema. La invitación es que hagan sus comentarios o preguntas
de preferencia a través del chat. Eso nos permite administrar mejor los tiempos. Y bueno, si hay oportunidad, abriríamos unas preguntas directas del auditorio si nos da oportunidad y tiempo. La idea es que duremos alrededor de una hora 15 minutos. Me da gusto, el registro que tuvimos hacia el evento fue de alrededor de 50 personas. Estamos prácticamente los que de alguna u otra manera tuvimos la posibilidad de participar y tener interés, ¿no? Entonces estamos muy cercanos al auditorio. Y bueno, para no hacer más preámbulos, en caso de cualquier fallo técnico, de desconexión o lo que sea, no se me alerten mucho, les enviaríamos cualquier situación, una nueva liga al correo que les enviamos en la liga actual. Tenemos los correos de todos, no nos toma gran tiempo volverlo a enviar. Entonces, si no, seguimos y debemos de estar terminando 7:15, 7:20 a más tardar. Y adelante, Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Octavio, un gusto saludarte. Y bueno, inicio con lo que es un breve recorrido por la historia del Infonavit. Hablar de Infonavit es hablar de vivienda y de créditos en México. En el pensamiento de los mexicanos y en el sueño siempre está tener una casa propia, y es referente hoy día el Infonavit en ese sentido. Inicio. El 24 de abril de 1972 quedó establecida la obligación patronal de contribuir a la operación de un Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, y de esta manera nace el 1 de mayo del mismo año el Infonavit. En 1980 es el año en que se crea el IVA, que añade el 10% al costo de los productos y debería ser pagado por los consumidores. Y en el 82 se nacionaliza la banca. El Infonavit lleva a cabo entonces reformas a su ley, entre las que destaca la cancelación de la devolución periódica del fondo de ahorro y la determinación de aportaciones patronales bimestrales del 5% al salario integrado y no sobre el salario mínimo como se venía haciendo. Y en ese mismo año hay un aumento en la superficie mínima de la vivienda de 55 metros cuadrados. El Infonavit celebra su primera década, durante la que se han otorgado 302.410 viviendas. En 1986 se crea el Programa Nacional de Vivienda y se otorgan créditos a casi 2 millones de derechohabientes. Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 e inicia en México la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. El Infonavit refuerza su carácter financiero y no constructor, lo que le permite concentrar sus actividades en el otorgamiento de créditos. En 1993 inicia la publicación de las reglas para el otorgamiento de crédito con las tablas de puntuación, que relacionan edad y salario y la definición de montos máximos de crédito, así como las tasas de interés. En 1995 se ve una crisis financiera y económica en nuestro país que impacta desfavorablemente el empleo y los salarios. Infonavit en ese momento crea el Plan Quinquenal 1995-2000 para ampliar la cobertura crediticia. En 1996 se establece la Alianza para la Vivienda. Se publica la reforma a las reglas de otorgamiento de crédito, estableciendo que el procedimiento para la inscripción, mediante un proceso de selección, toma en cuenta factores como los bimestres aportados, el ahorro voluntario, el salario diario integrado, la edad y el saldo de la subcuenta de vivienda SAR. El Infonavit otorga en el año 2000 más de 250,000 créditos. Esto significa que de cada 10 créditos para vivienda de interés social por distintos organismos, 8 son otorgados por el Infonavit. En 2001 comienza a operar el programa Apoyo Infonavit y con ello es posible comprar viviendas con un valor de hasta 390 veces el salario mínimo. En 2002, por primera vez, los derechohabientes del instituto con menores ingresos reciben subsidios por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. En 2003 se instrumentan las nuevas reglas de otorgamiento de crédito,
que incorporan ahorro voluntario, criterios de edad y enfatizan la antigüedad en el empleo. Se crea el crédito tradicional de bajo ingreso en el 2005. Inicia el otorgamiento de hipotecas verdes en 2007. En 2008 se otorgan casi 500,000 créditos, de los cuales 300,000 fueron para trabajadores con ingresos de menos de 4 veces el salario mínimo y 100,000 de los créditos otorgados fueron complementados con subsidio federal. Ya para el 2011, el 22% de los mexicanos habita una casa que ha sido financiada por el Infonavit. Se llega por primera vez en la historia del instituto a los 500,000 créditos en un año. El programa Renueva tu Hogar de 2013 se ofrece como una alternativa de financiamiento para pintar, impermeabilizar, cambiar pisos y muebles de baño y cocina, sin necesidad de hipotecar el inmueble. En 2015, el Infonavit sigue siendo la institución líder en la colocación de créditos hipotecarios en México, con una participación del 73% del mercado, según Conavi. En abril de 2016, se entregó el crédito número 9 millones. Asimismo, con la promulgación de la ley del Infonavit, el salario mínimo deja de ser una medida de referencia para los créditos y toma su lugar la unidad de medida y actualización UMA. Al cierre del 2017, el cheque promedio de los créditos hipotecarios fue de 385,000. El 58% de estos créditos formalizados ese año del 2017 fueron destinados a derechohabientes con ingresos de hasta 4 UMAs. En 2018 se otorgan 544,588 créditos para vivienda. El 59% de los créditos fueron destinados a derechohabientes con ingresos de hasta 4 UMAs. En 2019, ya con el nuevo gobierno, se dice que es el nuevo comienzo del Infonavit. Se trabaja en un nuevo planteamiento y cuenta con 3 ejes estratégicos. Eje 1, relación directa, frecuente y consistente con las y los derechohabientes. Eje 2, soluciones financieras sencillas y adaptadas a las necesidades de las y los derechohabientes. Y eje 3, operación eficiente y transparente. Hemos escuchado, por mi parte, una propuesta de cambios a la ley de Infonavit 2020. Eso en el siguiente segmento podrá ser ampliado por mi compañero José Luis y por Octavio, pero entre otras cosas para mejorar los créditos, la salud de ellos, para quienes han hecho el esfuerzo de siempre cumplir con sus aportaciones, la obtención de crédito de manera directa y sin intermediarios, y se propone que el crédito también pueda ser utilizado para adquisición de terrenos. Hoy día, en 2021, se siguen escuchando nuevas reformas a la ley del Infonavit, tasas del 8%, que el crédito tradicional, en vez de salario mínimo que están vigentes, puedan renovarse en pesos con pagos fijos, y que estos pagos no se modificarán en el tiempo, tenga o no un empleo formal el trabajador, y no hay incrementos anuales. Finalmente hay una nueva forma de puntuación, pasa de 116 puntos a 1080, y entre otras cosas, la mayor puntuación la obtiene la ubicación y el giro del patrón. Finalmente, estimado Octavio, lo que tratamos de decir con esta relatoría es que el Infonavit se ha venido adaptando a los tiempos, ha venido entendiendo y ha venido tratando de ser quien dé los créditos para la obtención de vivienda y sobre todo para las clases que más lo necesitan. Y con ello pongo sobre la mesa esta historia y qué sigue. ¿Qué sigue, Octavio? Por favor, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Primero, arquitecta Lorena, gracias por la presentación. Mario, gracias por la invitación. Y señor José Dosal, Pepe Dosal, José Luis Rodríguez, gracias por la invitación de, bueno, platicar con expertos en este espacio de lo que hemos venido haciendo en estos 2 últimos años, podemos decir.
y bueno, pues recoger impresiones de ustedes. Es así como usted, antes que nada me voy a permitir compartir una presentación que tengo aquí para tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Es así como funciona el Infonavit. Me dicen si ya lo pueden ver, de favor. Yo cuando platico con los derechohabientes y les digo cómo funciona el Infonavit, les digo que funciona como el ejercicio de las vaquitas que se organizaban entre los vecindarios donde se iba ahorrando dinero, los que iban requiriendo dinero para cubrir alguna necesidad, le pedían a esta vaquita y luego pues tenían que devolverlo con intereses. El pago puntual de esas personas pues originaba que en un futuro pudiera haber más créditos. Básicamente en esta lámina se explica con el nacimiento del fondo en el año 72, los patrones empiezan a aportar el 5% del salario de los trabajadores a una subcuenta de vivienda. Los trabajadores que se encuentran en la necesidad de acceder a una vivienda, pues lo solicitan un préstamo al Infonavit. Es así como el Infonavit ofrece una solución de vivienda y presta un crédito, pero además agrega pues esta subcuenta de vivienda que los trabajadores fueron ahorrando a lo largo de su vida laboral. Estos trabajadores como derechohabientes pues pasan a formar un segmento que lo denominamos como los acreditados, donde son las personas pues responsables de soportar este fondo, de que los pagos se hagan completos y puntuales, y eso va a permitir pues que las personas más jóvenes puedan acceder a créditos futuros. En efecto, vino una reforma muy importante el año pasado, en diciembre, donde es un cambio en la dirección del instituto, donde básicamente la finalidad de esta reforma es otorgar mayor libertad a los trabajadores. ¿Y cómo otorga mayor libertad? Lo vamos a explicar ahorita. Por un lado, ya lo mencionamos que esta reforma pues va ligada al Programa Nacional de Vivienda que se presentó en el 2019 a principios, una vez que el presidente de la República toma la Rectoría de Vivienda, se desarrolla un plan nacional que el responsable de la ejecución pues es la Secretaría de Desarrollo Territorial, y esta secretaría, bueno, pues se encarga de definir los subplanes que tienen que ver con este gran programa de vivienda. A su vez, bueno, esta reforma es producto del diálogo de los tres sectores que integran el instituto. Es importante decirlo, mucha gente con la que platico no lo sabe. El Infonavit no forma parte de la administración pública, sino que es un fondo privado donde cada centavo tiene dueño, y es un fondo que se le presta a precisamente sus socios. Y está compuesto por tres grandes sectores. Un sector de los trabajadores, que incluye pues, obviamente el sector obrero, un sector de los empresarios, representado por las cámaras, y un sector de gobierno, que tiene que ver pues, con las instituciones de distintos órganos que participan en estas reuniones de nuestros consejos. Este consejo pues aprueba nuestras nuevas reglas y políticas de otorgamiento de crédito, y a partir de ahora, bueno, pues tenemos lineamientos claros para poder desarrollar productos financieros que otorguen mayor libertad a los trabajadores y no sea el clásico de hace muchos años donde se preguntaba a un trabajador al otro, oye, ¿dónde te dio la casa el Infonavit? Ya no, ya hoy en día el trabajador decide en función de lo que le alcanza, en función de su ahorro y de su crédito. El trabajador ahora decide dónde comprar. Entonces, en eso abona el Infonavit a la libertad. A través de la aprobación también de estas reglas, se van a poder ofrecer, ya mencionaba ahorita Pepe Dosal, un sinfín de productos. Esperamos que al final del año tengamos 23 productos que podamos ofrecer. Entre algunos de ellos ya mencionó el financiamiento de terreno, la posibilidad que personas que conocen del oficio de la construcción puedan construir su casa con sus manos. Esto, pues evidentemente, trasladando toda la inversión directamente a ladrillos, a varilla, a concreto, y evitando pues, los gastos del arquitecto, los gastos del maestro, del ingeniero, etcétera. Y las personas que no tengamos conocimiento del oficio,
vamos a poder recibir asesoría. Esto tiene que ver con el concepto de la autoproducción. Y la finalidad de esta reforma, sin duda, pues es tratar de combatir el rezago histórico que tenemos en el tema de vivienda y que se estipula de manera puntual en este Plan Nacional de Vivienda. Ya dijimos, los créditos para terrenos, va a ser muy probable que tengamos este programa hacia finales de este año. Vamos a tener claras las reglas de otorgamiento y las políticas de crédito. Ya hablamos del financiamiento para la autoproducción de la vivienda, refinanciar otros créditos, a lo mejor aquí los que tenemos ya algunos años en esto, sabemos de esos créditos en UDIs, esos créditos en salarios mínimos, que los trabajadores van a tener la posibilidad de convertir su crédito, de pagar su crédito, ese pasivo que tienen actualmente, poderlo pagar con su crédito Infonavit. Los créditos directos sin intermediarios, también lo mencionó Pepe Dosal, créditos subsecuentes, como ustedes saben, hasta la ley anterior, el trabajador solamente podía acceder a un crédito y para construir casa, perdón, para comprar casa nueva o existente, o bien hacerle una mejora, y tenía acceso a un segundo crédito solamente para comprar casa nueva existente. Hoy día aquellos trabajadores van a poder tener acceso a un tercero, a un cuarto, a un quinto, sexto, siempre y cuando, bueno, pues el crédito anterior lo liquiden. Dice aquí créditos para trabajadores sin relación laboral activa. Esta es una cosa muy importante porque ¿cuántos casos hay de personas que en sus edades tempranas estuvieron trabajando para patrones, tomaron experiencia y después se independizaron y se quedaron con un ahorro ahí en el saldo de su subcuenta? Bueno, estas personas van a poder acceder a un crédito como derechohabientes pasivos. Este programa, este producto también lo vamos a tener disponible, esperemos, hacia la parte final del año. Entonces, esa sería mi participación, Mario, en lo que tiene que ver con esta reforma tan importante. Esta es la actualidad del Infonavit. Esto representa la modernidad a la que aspiramos en el Infonavit y sobre todo a transmitir y que sea algo real, transmitirle al trabajador libertad para que pueda decidir entre por lo menos 23 productos cuál es el que más le conviene. Gracias, Octavio. Antes de pasar al segundo tema y darle la palabra a José Luis, no sé si el mismo José Luis o Pepe tengan dudas o inquietudes de lo que acaba de comentar Octavio. Quiero entender, Octavio, que estos lineamientos que ya se anunciaron, digamos que se están afinando los criterios y sería a finales del año cuando ya sea el menú lo más claro posible para estos nuevos productos, estos 23 productos que mencionaste, ¿no? Así es, ya estos programas han empezado a funcionar en otros estados. Por ejemplo, te puedo compartir que en Yucatán ya está el programa de Construyo con Y, donde precisamente la persona yo construyo. Este es el programa de autoproducción que tenemos, donde las personas, como dije yo, con oficio, que conocen, van a poder recibir el dinero y a través de administraciones poder ir comprobando el avance de sus casas. O bien, los que no tengamos conocimiento en el oficio, vamos a poder recibir asesoría por empresas calificadas y certificadas por el instituto, de manera que nos puedan ir guiando a través del proceso constructivo. Pero sí, contestando tu pregunta puntual, vamos a tener estos programas hacia la última parte del año. José Luis o Pepe. Yo creo que el complemento que va a hacer José Luis nos va a ayudar mucho y posteriormente podríamos plantear algunas preguntas. José Luis, de este primer punto, ¿tienes alguna pregunta o nos pasamos con el tema que tú nos vas a platicar? No, yo creo que únicamente lo que se observa es que el beneficio es para el trabajador, ¿no? La posibilidad de que él escoja su crédito, de que tenga más posibilidades de usarlo. Pero me imagino que también por el lado del instituto se está buscando poder captar un mayor mercado o de alguna manera mantenerse porque al final se está buscando un mercado conjunto con los bancos, ¿no? No sé si parte del objetivo también sea ese, con estas mejoras, hacer crecer el mercado del Infonavit, por decirlo así. Bueno, definitivamente el instituto lo que está buscando en aras de esa transparencia es tratar de satisfacer a los mayores sectores posibles.
Un ejemplo tiene que ver, por ejemplo, el caso de Unamos Crédito. Este programa que nace impensable, imposible imaginar algo así, a través de caminar las calles y de conocer las necesidades que hay en nuestro estado y en nuestro país, donde dos personas sin relación laboral, sin relación jurídica de por medio, es decir, sin la necesidad de estar casados, pueden juntar sus créditos y con eso poder acceder a una vivienda con mejores características, con mejores ubicación, con mejores atributos, y eso, bueno, pues, hace 10 años hubiera sido impensable. Hace 5 años era complicado poder comprobar la unión libre entre personas. Había que comprobar 5 años, habría que llevar testigos. Ay, están aquí, están acá. Permíteme, Octavio. A ver, Jessy, si podemos silenciar todo el acá. micrófono. Ahí está. Tenía que haber hijos de por medio, entonces era complejo. Hoy día, dos personas que a lo mejor no tienen relación o que sí tienen, puede ser la mamá con su hijo, la hija con su papá, dos compadres, dos amigos, simplemente se pueden juntar y cada quien es dueño de la casa según la participación que haya aportado. Bueno, estos programas salen de salir a preguntarle a la gente qué le gustaría, y como un dato ya para no aprovecharme mucho del tiempo, nada más este año en nuestro estado hemos otorgado casi 2,500 créditos, es decir, 2,500 personas han decidido juntar sus créditos para comprar casa nueva o existente. La verdad es que es un programa que permite acceder a vivienda con mejores características. Yo lo veo como una oportunidad para todos, para las empresas, para los que van a comprar las casas, que podamos tener vivienda más próxima a donde tenemos servicios, donde están las casas un poco más seguras, donde hay correcta recolección de basura, acceso a vialidades principales. Bueno, eso lo permite gracias a este programa. Gracias, Octavio. Si gustas, José Luis, damos inicio al segundo tema y te cedo la palabra, José Luis. Gracias. Más vale tarde que nunca. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Luis. Bueno, el siguiente tema era platicar un poquito sobre la nueva asignación de los créditos. ¿Cuáles son las maneras, cómo se ha diversificado la forma de obtener los créditos, ¿no? Como se ha mencionado, la reforma ha venido acompañada de nuevas posibilidades de usar el crédito. Al mismo tiempo modifica la forma de calcular el puntaje, con el cual podemos saber si es posible o no acceder a un financiamiento y el monto del mismo. También modifica las condiciones financieras de las tasas de interés. El tema de las tasas es un tema, creo yo, muy interesante, pues, por cómo viene a modificarse, ¿no? Amplía la variedad de créditos disponibles. Aparte de poder comprar una vivienda nueva o usada, también será posible hoy, como ahorita mencionaron, comprar un terreno con servicios, así como la posibilidad de que posteriormente te pueda prestar para construir tu vivienda sobre ese mismo terreno u otro con el que cuentes. Con la nueva forma de calificar el puntaje, el Infonavit aumentará el número de beneficiarios con la inclusión de las personas que cuentan con una subcuenta de vivienda y que ya no cotizan en el Infonavit, y mejorará su cartera con la clasificación por ciudad, empresa, tipo de empleo. Es de suponer que con todo esto será más fácil acceder a un crédito para una vivienda. Pero observando que en el mercado de vivienda popular nueva, hablando de la vivienda nueva, esto es una vivienda con un precio menor a 550,000 pesos aproximadamente. Más del 95% de los créditos son otorgados por el instituto. Esto es, se podría decir que el Infonavit es la única fuente de financiamiento para la vivienda menor de 550,000 pesos. Al mismo tiempo se observa que en los últimos 5 años ha habido una caída muy importante en la colocación de esta vivienda. Por ejemplo, en el año 2016, estamos hablando de vivienda popular, se colocaron 2,000 viviendas aquí en la ciudad de Chihuahua. Ahora en el año 2020 fueron 700 viviendas, únicamente el 35% de lo que se observó en el 2016. Por otro lado, en estos mismos periodos se ha observado un aumento de la vivienda regular.
en la ciudad, trayendo como consecuencia a los gobiernos costos muy altos para dotar de infraestructura a esta vivienda y, lo más importante, una muy mala calidad de vida para las personas que solucionan su problema de vivienda de esta manera. Aquí las preguntas serían, primero que nada, ¿qué esperar con la entrada en vigor del T1000? ¿Un aumento, una disminución en la cantidad de derechohabientes que pueden utilizar el crédito? ¿Hacia dónde va dirigido este T1000? ¿En qué parte de la clasificación social, por decirlo de alguna forma, será donde más se va a beneficiar estos nuevos derechohabientes? Por otro lado, ¿es parte de los objetivos del instituto contrarrestar la tendencia del crecimiento de la vivienda irregular? Y si sí lo es, ¿cuáles son las estrategias para combatir esta problemática que el instituto está planteando? Más que nada era por ahí, Octavio. Claro que sí. Bueno, antes de proyectar y darle respuesta a estas preguntas, José Luis, que amablemente has formulado, me gustaría nomás leer dos líneas donde quiero mencionar que el Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Este nuevo esquema de crédito en pesos, como lo hemos denominado, del cual tiene sus cimientos en el T1000, al que bien haces referencia, pues bueno, viene con la finalidad de ser eso, de ser precisamente un crédito barato, un crédito que sea pagadero a través del tiempo. Esa era una, yo creo que de las grandes asignaturas pendientes que tenía el instituto, y a través de esta importante reforma me parece que se cumple. ¿Qué es barato? Bueno, pues cuando yo tengo la posibilidad de adquirir dos cosas de similares características y una cuesta menos que la otra, bueno, pues eso es barato. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en el instituto a partir de esta importante reforma. Me dicen, por favor, si pueden ver mi pantalla, este nuevo esquema en pesos, supongo que sí, ¿verdad? Adelante, Octavio, se ve muy bien. Gracias. Este nuevo esquema, pues, tiene varias características. A partir de este mayo del 2021 no pudimos hacerlo muy gritar y tocar las campanas al viento. Estábamos en una veda electoral, no se nos permitía hablar de logros, pero la verdad es que hubiera sido un logro muy importante que pudimos haber comunicado desde mayo. Y bueno, pues quisimos ser respetuosos de la autoridad y lo hicimos hasta después de junio. Básicamente tiene varias características que han cambiado. La primera es que la mensualidad es fija a lo largo de toda la vida del crédito. Se acabaron esos eneros de miedo donde los trabajadores con mucha zozobra esperaban para saber cuánto les había aumentado su crédito y cuánto les había aumentado su mensualidad. Eso termina, se sepulta por completo. Se entrega una tabla de amortización, una cosa impensable por completo. El hecho de pedir una tabla de amortización hace todavía meses, pues no existía, era imposible, no se manejaba. Hoy en día seguimos avanzando hacia el asunto de la transparencia. Hoy los trabajadores acceden a su tabla de amortización que les permite saber si hacen pagos anticipados, cómo se va a comportar su nueva mensualidad y cómo van a ver reducido el tiempo de su crédito. Las aportaciones patronales, como ustedes saben, es el 5% del salario del trabajador. Por mandato constitucional, todas las empresas están obligadas a ahorrar en los saldos de la subcuenta de los trabajadores. Y aquellas personas que tengan un crédito, bueno, este 5% se va y abona a capital. Todavía hace 2 meses ese pago, esa aportación patronal se podía ir contra intereses. Y lo malo de eso era que el trabajador podía perder el empleo y, cosa contraria, le subía la mensualidad porque ahora tenía que pagar la parte del patrón. Entonces, cuando teníamos que apoyar al trabajador, pues no lo hacíamos porque le aumentábamos la mensualidad, le aumentábamos la responsabilidad, tenía ahora que pagarnos más, este 5%. Hoy en día, la aportación se va exclusivamente a capital, de tal suerte que si el empleado pierde la relación laboral, la mensualidad no se modifica.
va a pagar lo mismo, tenga o no tenga empleo, desde la mensualidad 1 hasta la 360. Evidentemente, pues está ligado a un programa de soluciones de cobranza social que también impulsó el presidente. Es por todos sabido que desde el 2018 no se ejerce ningún desalojo de ningún trabajador, sino por el contrario, el Infonavit, a través de sus agencias de solución, va y busca a los trabajadores para ofrecerles alguna solución de pago, de mediar por encima de un desalojo. El monto máximo de crédito también se incrementó, derivado del encarecimiento de los materiales. Anteriormente, el crédito máximo que se otorgaba en mayo era de 1,846,000 pesos. Hoy se otorga más de 2,200,000 pesos. El impacto, ahorita hablábamos, bueno, ¿qué se espera a través de este nuevo esquema de crédito, a través del T1000? ¿Qué se espera que impacte positivo o negativamente? Si no hacemos nada, solamente con este cambio se espera que podamos otorgar un 7.4% más de créditos hipotecarios. Evidentemente no es el único cambio que estamos haciendo. Ya hablamos de Unamos Créditos, ya hablamos de la posibilidad de autoproducir nuestra casa, de adquirir un terreno, de construir en un terreno que ya tenga con anterioridad. La tasa de interés, por eso quise leer primero que nada el gran objetivo del instituto, que es que los trabajadores puedan acceder a una vivienda a través de un crédito barato. Y no se cumplía antes. Teníamos una tasa para todos, sin distinguir salarios, sin hacer ninguna distinción, del 12%. Hoy en día, pues hemos hecho una consideración importante en el asunto de la tasa, y ahora la tasa se fija según el salario que tienen los trabajadores. Evidentemente, se les ayuda más a los que más lo necesitan, y los que tienen un poco más de medios reciben una tasa un poco más alta, que para sorpresa de todos, ni siquiera llega al 12%. Aquí les pongo brevemente para terminar mi participación de este segundo tema, los ingresos de los trabajadores y la tasa que se asigna. No es una tasa mensual, quiero aclarar, porque muchos trabajadores me han dicho, oiga, pues yo gano 8,000 pesos y me asignaron una tasa del 3,5%. Son tasas anualizadas, es importante decirlo. Y las personas que más ganan no reciben una tasa del 12% como sucedía antes. Hoy en día esa tasa se ha ajustado al 10.45%. Esa sería, Mario, mi participación. Si hubiera algunas preguntas, con mucho gusto. Gracias, Octavio. José Luis, Pepe, no sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo, pero me quedaría hasta el final. A mí sí me gustaría, en el tema del crédito, entendemos que ahorita no está todavía disponible lo que viene siendo el terreno con servicios. Normalmente los desarrolladores no todos nos hemos metido en el tema de desarrollar terrenos con servicios por la problemática de la consolidación. Esto es que normalmente no te aseguras pues de qué tipo de vivienda, qué tipo de producto se va a poner y en qué condiciones quedará tu fraccionamiento. Aquí un tema que vemos es la posibilidad de que se vuelva un poco más largo los tiempos de consolidar un fraccionamiento con terreno con servicios, debido a que pensamos que se va a tener menos recursos para poder construir antes, hasta que no se termine de pagar el crédito del instituto. No sé si eso lo vean ustedes como un tema a revisar, más que nada porque de alguna manera la gente que lo que quería originalmente era resolver su problema de vivienda, pues se va a tener que esperar a que se concluya el pago del crédito de la tierra. No sé si estoy en lo correcto y que tiene que ser de esa forma. Primero se paga y luego después se le monta el crédito de la vivienda. Entonces, nomás resumiendo, la pregunta sería si ustedes no le ven un tema a la consolidación, a la problemática que pueda llevar en que no se quede adecuadamente cerrado el fraccionamiento o que se termine mucho tiempo tirado, ¿no? De alguna manera. Pues evidentemente que es un producto que va a satisfacer las necesidades de otro sector. Definitivamente esto se hace pues en aras de ofrecer alternativas. Yo creo personalmente que el producto de financiamiento de vivienda nueva o existente va a seguir siendo el producto líder. Estos programas al inicio tienen mucho furor, hay mucha efervescencia, mucha gente los está esperando.
pero después de 1 año y medio o 2 años, pues ya hay cierto ajuste en el comportamiento de estos créditos. Evidentemente que será más lenta la consolidación de estos fraccionamientos, porque habrá quien pueda iniciar su casa de inmediato, habrá quien tenga que cubrir ciertas responsabilidades antes para poder iniciar la obra, y habrá quien inicie, pero quien se le quede la casa a la mitad. Entonces, eso es los riesgos de tener fraccionamientos de lotes. Eso es bien sabido. Ahora, el instituto ha querido ser responsable, asegurando que el dinero se aproveche de manera correcta, el crédito, aunque el crédito es del trabajador, sí tenemos que asegurar que los fraccionamientos se consoliden y que no generen insatisfacción, porque si generan insatisfacción, sabemos lo que sucede, ¿verdad? Vivienda abandonada, vivienda que nos devuelven, y no es lo que se busca. Lo que se busca es que el trabajador tenga la versatilidad de su dinero, poderlo adecuar a sus necesidades, si requiere una recámara abajo, si requiere rampas, si requiere cualquier particularidad, bueno, que lo puedan hacer. En el siguiente tema, José Luis, vamos a ver lo que tiene que ver con fraccionamientos privados, cómo el Infonavit va a empujar para que estos fraccionamientos puedan madurar con dignidad y no nada más envejecer, como esta práctica que nos has dicho, donde se descuidan mucho los fraccionamientos. Entonces el instituto ahora, a través de estos nuevos criterios que vamos a hablar en el tercer tema, nos va a permitir asegurarnos de que los fraccionamientos vayan madurando de una forma que todos seamos responsables del cuidado de los parques, de las áreas públicas, de las calles, de las banquetas, y así pues todos cuidemos. Gracias, Octavio. Pepe, ¿tienes alguna duda o comentario? Sí, sí, efectivamente, Octavio, pudimos ver en el recorrido por la historia del Infonavit cómo evidentemente se adapta a los tiempos y se adapta el instituto a las políticas públicas vigentes según el gobierno que esté en el poder. Y con ello pudimos en tiempos pasados, no hace mucho, cómo esas políticas públicas nos llevaron a una tendencia de construcción de vivienda hacia las orillas de la ciudad, en donde no nos fue bien y debimos de reconocerlo, y hoy día sabemos que en ese sentido las familias que más lo necesitan tuvieron la necesidad de irse a vivir a esos puntos, y eso derivó de cambios en las políticas públicas, en las leyes y en los reglamentos. Hoy día estamos viviendo evidentemente un nuevo cambio que nos lleva a un cambio de paradigma en ese sentido, en donde el instituto está haciendo muy responsable al derechohabiente en términos de su dinero, como bien dices, de su cuenta y de su crédito. Y también mencionas que se prepara el instituto para tener quienes asesoren a todas estas familias, a los trabajadores, para el buen uso de sus recursos. Y entonces allí es donde se siembra la duda, porque en el pasado pues se crearon las unidades de verificación, las unidades de evaluación y todos estos organismos que coadyuvaron para vigilar en el buen sentido los créditos y los fraccionamientos. Hoy tengo dudas en ese sentido de cuánto tiempo le llevará al instituto tener esas personas y esas entidades que lograrán un buen uso de este recurso. Pues evidentemente que el instituto tiene que transitar con los recursos que tiene. Hay mucha experiencia positiva, lo que ha sucedido en Yucatán, en Guerrero, cómo ha habido esta amalgama entre las autoridades del Infonavit con el Infonavit ampliado, como son las unidades de evaluación. Y bueno, pues tenemos que empezar, esa es una realidad. Ahora, me parecen, por ejemplo, ejercicios muy responsables como se dieron en el municipio de Ciudad Juárez, donde definieron unos perímetros de contención y ya no aprobaron fraccionamientos nuevos fuera de esos perímetros. Me parece que esa es la línea en la que debemos de transitar y buscar desarrollar vivienda de manera más compacta. También quiero traer a colación el gran ejercicio que han hecho encabezados ahí por el ingeniero Villarreal,
de Ciudad Cercana, aquí en nuestro municipio, donde nosotros hemos buscado generar algún incentivo para las personas que quieran vivir en estos primeros cuadros que marca el programa de Ciudad Cercana, donde podamos hacer algún beneficio en la tasa, donde podamos a lo mejor no cobrar los honorarios del notario. Eso todavía lo estamos revisando qué vamos a poder hacer, pero necesitamos hacer incentivo, que la gente quiera vivir cerca de los centros. Pero ¿cómo lo hacemos incentivo si no hay obra? Y si la obra que hay no alcanza. Entonces yo creo que esos son los grandes retos que tenemos que hacer. Municipios responsables que no aprueben fraccionamientos que no cuentan con los servicios mínimos indispensables de conectividad, de servicios públicos, y en cambio buscar cómo desarrollamos vivienda. A lo mejor pues nuestras ciudades ya lo ameritan, explorar la vivienda vertical como una forma de vivir cerca de los centros urbanos, y eso que permita que pues, las familias se puedan desarrollar en ambientes mucho más desarrollados, con servicios, con escuelas, con centros de salud, que se vuelven tan importantes en las ciudades pequeñas y medianas de nuestra entidad. Gracias, Octavio. Nomás reiterarles, la forma de participar ideal, por lo pronto, es a través de los comentarios del chat. Entonces, sería lo ideal que subieran sus comentarios si tienen a bien participar, a reserva de tener un poquito de tiempo. Octavio, antes de pasar al siguiente tema, ahora sí que tienes pues ya algún tiempo en esta responsabilidad. Sin embargo, tu tiempo coincidió con la pandemia, ¿no? Prácticamente tú no tienes un tiempo prepandemia y pospandemia. Casi todo fue pandemia. ¿Cómo fue, sería la pregunta, cómo fue los números? Al final del día siempre hay un análisis comparativo entre lo que fue y lo que es. ¿Cómo fueron tus números? ¿Cómo fueron los números del Estado en cuanto a la colocación de créditos? Evidentemente hay saneamiento en algunas maneras de operar, pero ¿cómo fueron los números fríos? Y segundo, ahí reiterar un poquito, en mi experiencia profesional, lo más peligroso no es la gente que sabe o la que no sabe, sino la que no sabe y cree saber. Esa es la que es bien delicado, porque son capaces de hacer de todo. Entonces, creo que es uno de los grandes retos. Ahorita mencionabas el que conozca el oficio, y si le preguntas, los mexicanos tenemos la capacidad de decir que todos sabemos hacer, ¿no? Y a lo mejor una buena manera de saber es que le preguntaran a nuestra esposa, y ahí sería más válido saber si sabemos o no sabemos, ¿no? Pero te dejo 2 puntos. ¿Cómo fueron los números del 2020? ¿Cuáles son tus realidades que tienes hoy en día más allá de estos lineamientos? ¿Y cómo ves ese reto? Porque hay uno de los comentarios en el chat, pues muchos de los trabajadores ni idea van a tener idea de que hay que sacar una licencia de construcción, que hay que sacar una constancia de zonificación, y la realidad es que muchas de estas obras pues, requerirán una normativa, ¿no? Y evidentemente no habrá un cálculo estructural, no habrá un diseño estructural, pues construirán como construyeron mis abuelos su casa, ¿no? Con las críticas de mi abuela, pero con un techo. Adelante, Octavio. Bien, pues sí, llego yo en julio del 2019. A mí me toca lo más boyante del instituto en el 2019. Ese año cerramos en alrededor de 39,000 créditos. La mitad normalmente son créditos hipotecarios y la otra mitad son créditos no hipotecarios, en particular el crédito de Mejoravit, que es un crédito muy rápido que se paga en un corto plazo, máximo 30 meses, y los trabajadores utilizan hasta 125,000 pesos para hacerle adecuaciones significativas. Ese crédito nosotros lo subimos de 55,000 a 125,000. La verdad es que 55,000 pesos no alcanzaba para los deseos de los trabajadores. 125,000 ya es un monto importante. En efecto, en el 2020, en enero, apenas estábamos alistándonos para volver con todo en el año y empezamos a escuchar de un virus en China. Y bueno, pues evidentemente el pico, o más bien el hoyo más fuerte para el Infonavit fue por ahí del mes de mayo. Entre mayo y junio, prácticamente podemos decir que para haber logrado el número de 2019, habríamos necesitado 13 meses en el año. Nos faltó un mes en tema de colocación de crédito.
Esto quiere decir que llegamos por ahí alrededor de 35,000 créditos. No está mal para la caída en la economía que hubo. Y este año estamos muy contentos, no estamos satisfechos, pero estamos contentos porque vamos otorgando un 14% más que el año anterior. Hoy día hemos colocado un poco más de 23,000 créditos y yo siempre lo manifiesto, la derrama de estos 23,000 créditos pues equivale como a 5,500 millones de pesos. Oye, pues ¿cuánto será? 5,500 millones de pesos. Más o menos el municipio de Chihuahua, el presupuesto anual de todo lo que compone el presupuesto de la ciudad de Chihuahua, de participaciones, de ingresos por impuestos, más o menos son 5,000 millones de pesos. Entonces, el municipio, con ese gasto que hace de 5,000 millones para funcionar, mantener a los policías en operación, mantener los servicios de recolección de basura y todos los demás servicios municipales, bueno, el Infonavit contribuye con prácticamente el doble para el Estado. Y esa derrama pues va directamente a maestros, a electricistas, a tablarroqueros, a las grandes empresas que se dedican a comprar tierra y urbanizarla, las grandes empresas que aportan acero, cemento, grava, varilla, etcétera. Bueno, pues esta derrama es para esas personas y a final de cuentas pues se logra gracias a la confianza de los trabajadores que invierten en su ciudad con la intención de lograr su patrimonio. Y respecto a lo que dices, mira, yo en la presentación soy el primero que dice, ¿verdad? Las personas que conocen del oficio, termino esa participación y en segundo lugar siempre digo, y estamos los otros que no conocemos del oficio, vamos a poder recibir asesoría, vamos a poder a través de empresas certificadas entender cómo poder hacer nuestra casa y estas empresas pues serán las que nos lleven de las manos a través de llevar a cabo todos estos trámites de la licencia, del DRO, de hacer una justa compactación de las plataformas para construir los cimientos, construye con zapata corrida o es plataforma. Todas esas cosas son estas empresas que vamos a certificar, que evidentemente pues son las empresas que ya mencionamos que son con las que vamos a trabajar. Muy bien, Octavio. Pues pasamos al tercero y último tema. Más o menos ha sido contestando las preguntas que están en el chat. Entonces, los invito a seguir subiendo sus preguntas. Una pregunta era lo de los tiempos para los terrenos, ya la contestaste, y la otra era la garantía del buen ejercicio del crédito, ¿no? Cómo asegurarse que se hace dentro de un marco normativo, que bueno, pues es lo que acabas de comentar. Entonces pasamos un poquito al tema urbano y me permito hacer una breve lectura. Las ciudades están inmersas en una constante evolución, resultado de muy distintas y variadas condicionantes. Complejo establecer con toda claridad cuáles son causas y cuáles son consecuencias. Revoluciones sociales que implicaron guerras y con ellas vencedores y vencidos, desde las grandes haciendas y sus hacendados hasta los ejidatarios que vez a vez los alcanza la mancha urbana y con ellos algunas tentaciones del desarrollo. No podemos dejar de ver la incidencia que tiene de nuestra manera de vivir la inseguridad, la necesidad de generar pequeños núcleos de confort y exclusividad. Las grandes cerradas han servido como lo hicieron históricamente. Son refugio ante los embates de los pueblos bárbaros que desean los bienes de otros. Han servido además para generar esos círculos de confianza ante una pandemia, donde la sana distancia se vive en los parques exclusivos, en las pláticas que emergieron de cochera a cochera. Los que más tienen coinciden en el campo de golf, los que menos en los juegos infantiles de metal. Pero coinciden y crean un tejido social que segmenta, cierto, pero también de a poco la convivencia se crea. Mal llegan a entender nuestras ciudades su idiosincrasia e identidad y luego llegan de súbito corrientes externas e influencias importadas por los que en teoría más le entienden al urbanismo y sus instrumentos. La influencia del Paso y su freeway, Curitiba, Bogotá, recientemente Bilbao. Mientras la filosofía va y viene, se establecen políticas y proyectos y tareas en los institutos de planeación. El ente que provee los instrumentos de crédito para vivienda con mayor cobertura camina a su línea propia. Infonavit representa al menos el 70% de los créditos de vivienda. Lo ha representado desde hace décadas. Es innegable su influencia. Una máquina de hacer casas que migró a una máquina de otorgar créditos.
poco sensible pareciera a las problemáticas locales de cada ciudad. En este 2021 se asoma algo distinto. No se trata de ladrillos, tampoco se trata de créditos y tasas. Se trata de cercanía con un equipamiento urbano. Se dictan distancias hacia clínicas, comercios y escuelas. Entre 2,5 kilómetros serán la medida. Un poco más si es en bici o en auto, si no me equivoco. ¿Hacia dónde van estos nuevos lineamientos que sin duda provocarán tendencias? Los grandes trozos de ciudad que no tienen escuelas serán los nuevos cementerios de casas. ¿Cómo visualizas el mercado y las ciudades en no más de 5 años? ¿Se seguirán colocando más de 500,000 de créditos cada año como hasta la fecha? ¿O bien se visualiza un periodo de transición? El asentamiento irregular, lejos de verse mitigado, ha sostenido su paso y amenaza con expandirse. ¿Cómo romper con esta inercia? Básicamente, digo, a mí me ha tocado y coincidimos en algún tiempo tú y yo, yo veo a gobierno federal ausente de la construcción de escuelas, en los lugares donde me ha tocado participar del desarrollo, pues hay más de 3,000 casas y las escuelas son particulares si es que las hay. Entonces, ¿cómo lograr esa conciliación? Adelante, Octavio. Bien, muchas gracias. Precisamente este mes anunciamos las nuevas reglas para el otorgamiento de los créditos Infonavit. Esto pues va a ser muy determinante para poder asegurarnos que la construcción de vivienda, bueno, pues cumpla con ciertos requisitos. Estos requisitos van a ser vigentes a partir de mayo del próximo año. Y básicamente lo que se busca en estos nuevos reglas de otorgamiento, donde se fijan criterios, es que puedan estar las reglas claras para las personas que se encargan de desarrollar vivienda y que se aseguren que cumplen, como bien ha mencionado Pepe Dosal, José Luis también lo dijo y tú, 7 de 10 casas actualmente tienen un financiamiento del Infonavit o fueron financiadas por el Infonavit. Entonces, pues va a ser muy importante las reglas que dicte el instituto para que los desarrolladores pues puedan tener esa información con anticipación y puedan estar dentro de esta nueva normativa. Por ejemplo, te digo que el único propósito de este cambio en las reglas de otorgamiento de crédito es pues que los trabajadores estén satisfechos. Un trabajador satisfecho paga puntual, paga completo y termina al final de la vida del crédito de pagarla. Estas reglas, como dije yo, se van a aplicar a partir de mayo del próximo año y sobre todo van enfocados a 3 grandes criterios. Un criterio de ubicación. Tú lo hablas de estas grandes ciudades, pedazos de ciudades que no tienen servicios como escuelas, como fuentes de empleo. Criterios relativos a la movilidad, también es muy importante. Si yo mi empleo lo tengo a 2 horas, pues evidentemente no va a ser vida eso. Va a haber unas reglas que va a permitir determinar si se puede otorgar un crédito Infonavit ahí o no. Y otros criterios que tienen que ver con el mantenimiento colectivo, ya lo decíamos, y pueden ser fraccionamientos cerrados o no, tener esclusas con clave o no. El propósito de esto es que nuestros fraccionamientos pues vayan madurando de una manera suavizada a través del tiempo. Por ejemplo, unos casos muy sencillos que me permití aquí enumerar. Respecto a la ubicación, no se va a permitir viviendas más alejadas de 2 kilómetros que no cuenten dentro de ese diámetro de acción con escuelas primarias, centros de abasto, espacios recreativos, comercio, y no más de 2.5 kilómetros, escuelas secundarias y centros de salud. Eso por mencionar un ejemplo en lo que tiene que ver con ubicación. Evidentemente, con estos criterios, pues no se hubieran cometido esas acciones que se llevaron a cabo en los periodos expansionistas de la vivienda, donde Vivienda de Ciudad Juárez se la llevaron prácticamente a los confines de la ciudad, donde no había transporte público, no había vialidades importantes que conectaran con la ciudad.
En Chihuahua nos sucedió también hace algunos años con las puntas allá en el oriente, nos sucedió con las riberas también en el norte. Entonces, bueno, pues con estas reglas no nos hubiera sucedido. Ya no es hablar de lo mal que hicieron los otros cuando llegaron, sino de lo bueno que queremos construir para remediar esos problemas y que no se vuelvan a repetir. Respecto al segundo criterio, que es la movilidad, bueno, se buscará que las personas tengan acceso a estos centros de abasto, a los espacios recreativos, a las vías principales, a un tiempo no mayor de 30 minutos de caminata, 20 en bicicleta y 45 minutos en transporte público. Es muy importante decir que esta vivienda tendrá que estar asentada donde haya fuentes de empleo. También será un criterio que se tomará en cuenta. Y esto sucede, la verdad es que sucede porque tenemos desarrolladores responsables que empiezan y se encargan ellos durante la etapa de comercialización de los proyectos, se encargan del mantenimiento y conforme empiezan a llegar los vecinos, pues empiezan a pasar un porcentaje de la carga de este mantenimiento y eso pues el Infonavit lo ve como necesario. Se me hace que esta es mi última filmina de este tema, pero también quería yo mencionar, porque se me hace que ya no voy a tener tiempo, Mario, de cuáles han sido los cambios que hemos logrado alcanzar. Ya los hemos hablado, no los voy a leer porque no quiero cansarlos. Ahí viene todo lo que hemos hecho, le agregué unos datos, cambiamos, ya dijeron ahorita, cambiamos créditos de salarios mínimos a pesos en el 2019, un programa exitosísimo que sigue hasta nuestros días. 280,000 familias se han visto beneficiadas de este programa. Y ahí están lo que hemos cambiado. Me gustaría cerrar con esta última filmina, mi participación. Ojalá haya preguntas y podamos seguir con esta interlocución. Pero ¿cuáles son los retos que vienen para los próximos años? Definitivamente tenemos que hacer una mejora significativa en la atención a los usuarios que tienen que ver con el Infonavit. No estamos satisfechos en la manera que hemos llevado la atención. Nos gustaría mejorar este rasgo significativamente, hacer los tiempos más rápidos, poder resolver a las personas más pronto, poder ofrecer alternativas mucho más variadas y bueno, esto que ya hemos venido hablando. Estas nuevas reglas generales urbanas y de movilidad que pues van a entrar en vigor el próximo año a través de un mapeo que vamos a hacer, a través de una herramienta. Decirles, quise hacer aquí el paréntesis también, que nosotros en el instituto no otorgamos crédito para vivienda que se encuentre en alguna zona de riesgo, por ejemplo en Juárez, de inundación. Tenemos mapeada casa por casa en Ciudad Juárez y a través de cómo se van comportando los escurrimientos podemos determinar si una vivienda representa un riesgo medio o alto. En esas viviendas no otorgamos créditos. Es un acto responsable del instituto de no seguir generando el problema más grande en las zonas de riesgo. El programa de recuperación de vivienda abandonada, hemos empezado, Juárez es pionero a nivel nacional con los programas que ha habido, se acabaron las subastas, hubo muchas empresas muy enojadas porque ya no les vendíamos casas a 150,000 pesos para que ellos las pudieran vender a $500,000, se acabó eso. Hoy en día estas casas se les venden nada más a instituciones de gobierno. Ellos, como su fin en la administración pública es generar bienestar, no es generar utilidad. La idea es que hacen una mejora del entorno, después hacen un reacondicionamiento de las viviendas y entonces las venden a precios menores que lo que pudieran hacer las empresas con las que hubo experiencia. Estamos, pues ya hablamos, rediseñando las opciones de financiamiento. Esperamos a final de año poder tener estos 23 esquemas de financiamiento de este portafolio de 23 productos. La coordinación y cooperación entre autoridades y organismos de vivienda se vuelve fundamental. Fíjate, Mario, un dato. El 90% de los municipios no cuenta o no tiene actualizado su plan de desarrollo urbano y de vivienda. Y evidentemente, pues esta es una facultad municipal y que no se le dan los recursos para poder tener esto actualizado o bien no hay la voluntad
para hacerlo. Es un cambio importante que tiene que haber y vamos a empujar. Y finalmente, bueno, yo creo que la gran asignatura después de convertirnos en un crédito barato, ya explicamos un poco qué es barato, vendrá el reto de cubrir necesidades reales. La encuesta nacional de vivienda del 2020 nos arrojó que muchas familias desearían mantener su vivienda y poderle hacer alguna mejora más que adquirir una vivienda nueva. Y de ahí se desprende el producto que muchos de ustedes conocerán como la línea 4, donde el crédito Infonavit pues, está disponible para poderle hacer algún cambio con afectación o bien sin afectación a las viviendas, de manera que puedan diseñar y desarrollar espacios que satisfagan las necesidades de esa familia. Quiero agradecer el tiempo que pudimos aquí estar platicando. Yo me quedo con mucho gusto para escuchar si hay preguntas, pero esta es la información más actualizada que tiene el Infonavit, que se me hace muy importante poderla compartir con todos ustedes, que en el Infonavit estamos ocupados de seguir diseñando políticas, reglas que en dirección de la transparencia, en dirección de la libertad, pues puedan proveer mejores soluciones para los trabajadores del país. Muchas gracias, Mario. Gracias, Octavio. Antes de abrir el espacio a preguntas del panel, que mal que bien ya están respondidas la mayoría. Pepe, José Luis, el tema urbano está muy interesante. ¿Tienen ustedes algún comentario? Sí. Sí. Bueno, sí. Adelante, Pepe. Adelante, Pepe, adelante. Voy. Sí. Sí, la pregunta básica es, ¿quién o cómo se va a medir ese equipamiento urbano? ¿Bajo qué sistema? Si logrará el Instituto del Infonavit estar a tiempo para el año que entra, en el 22, en el cómo clasificar, sobre todo por lo que escuché, que va a haber mucho apoyo al mercado abierto, que va a haber mucho apoyo a que el trabajador, el derechohabiente, pues utilice su crédito de manera directa y sin intermediarios, y de tal forma que pues puede tener un terreno, seguramente lo buscará dentro de la mancha urbana y querrá ir por su crédito Infonavit. ¿Cómo será ese proceso para clasificar todo este equipamiento urbano del que se habló? Bueno, pues evidentemente a nosotros nos hubiera gustado haber salido con un documento que llevamos a cabo el 12 de mayo con todas estas reglas y políticas de operación. Este documento aún no ha sido publicado porque recién la semana antepasada se aprobó por el Consejo de Administración. En breve va a ser publicado y pues es un documento que se compone de 19 hojas en su parte general y eso es lo que va a determinar las reglas. ¿Por qué es importante, yo creo, hacer este anuncio y hacer público esta nueva disposición que entrará en mayo del 2022? Porque forzosamente tendrá que haber un periodo de preparación. No es una regla que se pueda cambiar de un día para otro, como la tasa o como los montos de crédito que aumentaron. Eso pues, lo puede hacer de un día para otro porque es en beneficio. Aquí evidentemente no va a ser tan fácil poderlo hacer de un día para otro. Es por eso que se anuncia con algunos meses de anticipación, porque tendrá que haber un periodo de ajuste y evidentemente estas reglas pues tendrán que ser comunicadas a todas las personas que participan en la cadena de la industria, ¿no? Entonces, en breve tendremos que hacer pública esta información de la cual estoy haciendo referencia y que esta información pues se transparente y estemos abiertos aquí en el instituto a través de nuestra área técnica y nuestra área de crédito de poder guiar y aconsejar de la mejor manera, pues sobre todo a los desarrolladores, que es donde empieza los que urbanizan tierras, donde empieza estos grandes proyectos y bueno, pues tendremos que asegurarnos que existan las condiciones de estas nuevas reglas para que puedan sin ningún inconveniente poder ofrecer el crédito Infonavit. Gracias, Pepe. Gracias, Octavio. José Luis. Sí, Octavio, es una duda que tenemos sobre el tema del Cofinavit. O sea, el tema de las ubicaciones de las escuelas, de los 2 y 2.5 kilómetros, también le atañe al Cofinavit, por lo que interpreto. Y
Y si sí es así, ¿consideras tú que requieren los mismos equipamientos una vivienda residencial, una vivienda media, que el Infonavit presta el recurso para adquirirla, a lo que requiere de equipamiento una vivienda popular? Porque ahorita, por como están las reglas, lo que interpretamos es que va parejo también tanto para si es crédito Cofinavit o tradicional, o si fuese una vivienda popular, tradicional, media, residencial. Porque creo que los usos son muy distintos en ese tipo de cosas. Sí, bueno, gracias José Luis, estos nuevos criterios, pues evidentemente aplicarán para todos los créditos Infonavit, sea Infonavit Total, Cofinavit, Apoyo Infonavit, que aunque no es un crédito, está de por medio ahí la garantía de la subcuenta. Se están definiendo las reglas mínimas para cualquier crédito Infonavit, estas que mencionamos. Yo la verdad me despreocuparía un poco de la vivienda residencial en el sentido que la vivienda residencial, como va ligada a un precio, las personas que pagan ese precio pues tienen la exigencia de pedir cierto nivel de servicios. Me parece que donde tenemos en nuestras ciudades, en nuestra entidad, esta regla se cumple el tema sobre todo en particular de las áreas recreativas, de las escuelas y de los centros de abasto, que es la que es un poco más estricta de los 2 kilómetros. En efecto, yo creo que el reto va a ser en la vivienda económica y la vivienda tradicional. Yo creo que en esta vivienda es donde va a ser el reto de que los desarrolladores puedan ofrecer estos productos con estos nuevos criterios, porque definitivamente la experiencia que hemos tenido de años es que empieza el desarrollo de vivienda y lo último que hay allá es el desarrollo. El camino todavía no está iluminado y lo que va sucediendo es que con el tiempo se le empieza a dar de servicios normalmente privados a estas personas como pues los centros de abasto, las escuelas, y me parece que es algo que tendrá que cambiar. O sea, tendrán los desarrolladores que llegar a zonas que ya estén consolidadas, facilitándole, por supuesto, la tarea a los trabajadores y bueno, por consiguiente facilitándole también la tarea a los municipios, que les sea más fácil y más productivo, más eficiente poder prestar sus servicios. Entonces, me parece que es un tema que los desarrolladores hay que poner atención y insisto, José Luis, las puertas, en cuanto hagamos esta publicación, las puertas del Infonavit a través de sus áreas de crédito y técnica van a estar abiertas para poder asesorar y brindar la mayor información posible para que tengan todos los elementos y puedan ustedes tomar las mejores decisiones. Gracias, Octavio. Antes de pasar, nomás yo quisiera hacer ahí un comentario. Yo creo que los lineamientos, ahora sí que como se dice al buen entendedor, pues pocas palabras, ¿no? Si los lineamientos están ahí, no se logra una buena lectura, pues ya es a riesgo. Sin embargo, lo que sí veo yo es, por ejemplo, dentro de varias zonas que existen, ya sea en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que cuentan con infraestructura, que los inversionistas o los desarrolladores fueron por delante, porque la realidad es que gobierno ni federal, ni municipal, ni estatal normalmente generan infraestructura, se han vuelto actores pasivos y lo entiendo porque tienen que estar trabajando en infraestructuras en lugares de mayor necesidad por obvias razones. Entonces, pero esas zonas pueden tener hoy sus clínicas, su comercio, su conectividad vehicular, sus áreas públicas, pero no tienen escuelas. Entonces, en ese momento, pues vamos a generar, nada más en un nivel socioeconómico distinto, cementerios de casas. Entonces, yo creo que la medida es impopular hasta cierto punto, pero la correcta. Impopular hacia un sector, popular hacia otro seguramente. Entonces, yo lo que creo es que lo ideal sería lograr esa transición, porque quien renuncia a un proveedor de créditos que representa un porcentaje importante de la manera de adquirir un crédito, ¿no? Entonces va a estar difícil que cualquier desarrollador inhiba, ¿no? Voy a hacer una comparación a lo mejor burda y me disculpan, pero siempre hemos dicho que el tema del narcotráfico se va a terminar o se va a moderar en la medida que se controle el consumo del otro lado de la frontera, ¿no? Yo creo que todos los esquemas de círculos de contención
o de ciudad cercana, se quedan cortos con el impacto que tienen estos nuevos lineamientos, porque van directo al consumo. Entonces, antes, pues por más que pongas barreras de uso de suelo, de factibilidad o lo que sea, mientras hay alguien que lo compra y una manera de comprarlo, pues iba a seguir la demanda. Ahorita ya no va a haber manera de comprarlo en un segmento interesante. Entonces, ¿es viable esa transición, Octavio? ¿O la realidad es que son lineamientos que vienen a nivel nacional y va a estar difícil generar estos escenarios de transición? Mira, tengo confianza en que esto pueda transitar de una manera en que convenga a todo mundo, de manera que aquellas empresas, para hablarlo desde un punto de vista a lo mejor de los que pudieran verse afectados, aquellas empresas que logren acceder a una fórmula que les permita estar logrando estos criterios, evidentemente estarán logrando una receta para aumentar sus ventas y aumentar sus ganancias. Aquellas empresas que no logren identificar esta fórmula, yo no veo posibilidad de negociación en estos criterios. Me parece que estos criterios van y más bien aquellas empresas que tengan una ventaja competitiva y que logren desarrollar esta receta que les permita estar vigentes con estos criterios, pues les va a funcionar como una oportunidad. Y del lado del trabajador, pues que es la parte medular, es el que paga por el sueldo de los que estamos aquí, es el que paga y produce esa derrama que llevamos actualmente de más de 5,000 millones de pesos, pues evidentemente que se quedan lugares mejor para que ellos se puedan desarrollar con escuelas cercanas. Haces mucho énfasis en el tema de la escuela y así es sumamente importante el tema de las escuelas, es muy importante el tema de la movilidad. ¿De qué me sirve tener un palacio si no tengo a dónde ir? No hay vialidades, no hay comercio, no hay en qué consumir. Entonces me parece que este diseño que está haciendo el instituto va a ser productivo al final y sobre todo me parece que pueden ser afortunados, beneficiados todos en las dos caras de esta moneda, man. Muy bien, Octavio, muchas gracias. Una última pregunta, básicamente, que ya está aquí ¿cómo ha sido el programa de recuperación de vivienda? ¿Cuántas casas se han recuperado? Y luego uno que la verdad te reconozco, no lo entiendo. ¿Sabes por qué recientemente se clasificó el acceso a toda la información referente a ese tema por parte del Estado? Esa segunda te la paso porque no la entendí, pero... Ok. Yo creo que tampoco yo, pero a ver, voy a ver qué puedo desmenuzar. En lo que tiene que ver con este esquema es, bueno, anteriormente el instituto llevaba a cabo juicios masivos, que la verdad es que es uno de los capítulos más vergonzosos, porque a gente que a lo mejor no tenía la preparación académica para entender siquiera que era un juicio, le emprendía el instituto juicios en Coahuila, en Nayarit, y los habitantes aquí en Chihuahua ni siquiera se enteraban. De manera que conocían de este juicio hasta que prácticamente llegaba la autoridad a desalojarlos. Hoy en día nosotros, aquellas personas que se amparan, estas viviendas las estamos devolviendo, aún y cuando legítimamente se le hubiera vendido a alguien más, porque fue un completo abuso y un completo atraco a los derechos humanos de estas personas. Estamos devolviendo las viviendas y, por supuesto, reintegramos los derechos también a la persona que se pudo haber visto afectada en medio, restituyéndole su crédito y su derecho. Este programa se dejó de hacer, de subastar vivienda. Fue un negocio de pocos. Yo dije ahorita que se les vendían las casas en 100,000 pesos y ellos iban y le daban un brochazo a la fachada, si bien le iba a la casa, y las vendían en 500,000. Y al final, pues, se generaba satisfacción y las casas se volvían a convertir en vivienda abandonada. Hoy en día ya no hacemos eso. Hoy en día lo que hacemos es hablamos con la COESBI, estamos en pláticas con el municipio de Ciudad Juárez para que sean ellos los que nos puedan comprar esa vivienda y, como dije yo, institutos que la finalidad no es la obtención de la riqueza ni el logro de las utilidades, sino más bien el bienestar de la comunidad, puedan transferir estos beneficios a los derechohabientes del Infonavit
o incluso derechohabientes de Foviste, o bien gente que pueda acceder a las viviendas de manera de contado o a través de un crédito bancario, puedan acceder a estas viviendas, que la buena noticia es que están dentro de polígonos que tienen los servicios. Estos servicios llegaron al tiempo y por esa razón estamos comercializando estas viviendas. Más o menos estamos hablando como de unas 2,000 viviendas las que vamos a comercializar hacia lo que queda del año y a lo mejor el primer semestre, todas por lo pronto en Ciudad Juárez, y evidentemente pues son viviendas que están libres de zonas de riesgo o cualquier tipo de inundación, y así es como funciona actualmente el programa. Hemos avanzado con 500 viviendas de este tipo de programas con la COESBI, y esperamos, bueno, pues podernos sentar rápido en cuanto llegue la nueva gobernadora. Ya lo estamos haciendo con el alcalde electo de Ciudad Juárez, y por supuesto pues también invitar a los demás alcaldes de Chihuahua, de Delicias, de Cuauhtémoc, para que la vivienda que tiene el Infonavit ahí y que nos la devolvieron en años pasados, bueno, pues poderla reacondicionar, meterla en estos programas y que la puedan aprovechar derechohabientes. La segunda pregunta, Mario, no le entendí bien. Entiendo que es un tema de clasificación del gobierno del estado. La verdad es que no soy experto en las prácticas que ha seguido el gobierno del estado respecto a la clasificación, pero nosotros sí tenemos un órgano de transparencia donde cualquier pregunta que nos hagan a través del portal de transparencia, nosotros estamos comprometidos en un plazo no mayor de 5 días poder responder. Yo precisamente tengo aquí pegado a mí la oficina, la persona, perdón, que atiende los asuntos de transparencia, y pues bueno, tratamos de que vaya bastante bien documentada la respuesta, y que esa respuesta pues lleve un poco más de información de lo que nos han solicitado. Muchas gracias, Octavio. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguir aquí en el diálogo con Octavio. Me gustaría prácticamente hacer una última espacio de participación, y a partir de ahí cerrar. Lorena, si estás de acuerdo, que haga una reflexión el ingeniero Alfredo Arce. Me da mucho gusto que nos acompañe. Pues quién mejor para creo que Alfredo nos pudo haber platicado la parte del glosario de la historia del Infonavit, y ahora sí que con anécdotas personales, porque la conoce como pocos. Entonces se me hace ineludible darle la palabra, y después de que termine Alfredo y tenga algún comentario Octavio, cerramos contigo, Lorena. Perfecto, aquí espero. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias, Mario. Un gusto saludar a todos los participantes. Octavio, gusto saludarte nuevamente y agradecerte por el espacio y por actualizarnos con tantas novedades y tantos cambios pues muy relevantes, muy importantes en la vida del Infonavit. Como bien comentabas ahorita, creo que estos cambios, pues por lo que se ve, el director y todo su equipo en Infonavit parece que no duermen, que no descansan, están trabajando muy intensamente en tantos cambios sustantivos relevantes, ¿no? Creo que estas reformas, que ya lo hemos comentado en otra ocasión, son reformas de largo alcance, ¿no? De largo aliento, que hay que estudiarlas, analizarlas y obviamente pues ubicarlas no en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Entonces, pues muy interesante toda esta evolución y cambio en la vida del instituto. Ahorita escuchando la historia que nos compartían, pues sí, algunos hemos vivido ya un buen rato en estos momentos de la historia del Infonavit desde los 80s, que nos ha tocado participar. Pues la verdad que muy importante y muy interesante, ¿no? Pero no me extiendo en esta parte. Nomás quisiera hacer una reflexión en relación a todos estos cambios que ya nos acabas de comentar, y que, bueno, pues que ya son de conocimiento público, o del público en general, ¿no? Creo que todavía falta pues un tramo importante para que se puedan sentar y tener todos los elementos para que esto pueda rendir los cambios y los frutos que se esperan en beneficio, obviamente, de
derechohabientes del Infonavit, ¿no? Principalmente, pues van enfocados a la parte de los trabajadores de México. Yo nada más una reflexión y a ver qué opinas. A mí me parece que en el tema de estos cambios, pues recordemos que el desarrollo urbano pues es un tema dinámico, ¿no? No es un tema de paras y arrancas, ¿no? O sea, es un tema dinámico el tema del desarrollo urbano. Yo veo pues un tema importante pues en esta visión y en esta parte, pues por un lado ahorita en este momento teórica y pues esperemos que en la vida real y en la práctica esto se aterrice y se lleve al objetivo y al espíritu con el que nace o se plantea. Pero yo veo un tema riesgoso o más bien un reto importante en el sentido del dinamismo del desarrollo urbano, ¿no? Nosotros como desarrolladores, dijéramos, quisiéramos estar en el ideal de las ciudades ordenadas, compactas, modernas, pero la realidad en nuestro México es muy diverso en el país, ¿no? El norte, el centro, el sur viven pues una dinámica muy diferente y al menos pues con la experiencia que tenemos en este dinamismo del desarrollo urbano, el que se vayan, no me preocupan los proyectos que están en proceso, inclusive algunos terrenos o algunos reservas territoriales que actualmente tenemos y que pudieran cumplir con esta nueva normatividad, con estos nuevos criterios de movilidad y de cercanía y de equipamientos urbanos. ¿Cómo le vamos a hacer para que en una industria, al menos en la que nosotros hemos participado o participamos pues en la industria de la vivienda, los ciclos de un proyecto pues no son de 1 año, 2 años, o sea, son ciclos que pueden llevarte hasta 5 años para desarrollar o más, desarrollar una reserva. Y me preocupa el tema en que ya se te terminó la reserva, ya puedes estar cumpliendo con estos criterios y te tienes que ir moviendo, dijéramos idealmente, los arquitectos y los urbanistas conocen muy bien esta parte. Quisiéramos ir idealmente desarrollando las ciudades en gajos de cebolla, ¿no? En las franjas contiguas pero independientemente si es o no lo ideal en una dinámica de desarrollo, los desarrollos nuevos que van a estar naciendo a la luz y al amparo de estas nuevas políticas, ¿cómo le vamos a establecimientos urbanos como los establecimientos de salud, como las escuelas que ya mencionaba Mario, cuando no son de competencia ni responsabilidad de nosotros los desarrolladores? Entre otros, ¿no? Entre otros indicadores o entre otros criterios como los que están estableciendo ahorita, ¿no? Estos temas de distancia y de movilidad, que me parece que son los adecuados y ojalá que lo logremos, ¿no? Creo que el espíritu la ruta es la correcta, pero pues para llegar a ello creo que nos vamos a topar con temas de realidad. Luego los gobiernos no hacen su tarea o a quienes les corresponde o les toca esa responsabilidad de llevar por delante esos equipamientos. ¿Cómo le vamos a hacer para tener esas reservas que cumplan con estos criterios, ¿no? Me preocupa, repito, no el corto plazo, no lo inmediato en lo que ya estamos ahorita, porque posiblemente algunos, o los menos, a lo mejor no van a cumplir, pero hacia adelante, pues habrá que contar con esas reservas que vamos a utilizar en los próximos 2, 3, 5, 7 años y que ahorita pues no están desarrolladas las zonas con esos equipamientos, ¿no? Y quiénes y cómo le vamos a hacer para acompañar esta oferta de vivienda con esos equipamientos. Es cuanto, y a lo mejor me extendí demasiado, pero pues bueno, pues muy interesante, ¿no? Estos nuevos cambios y reformas de gran alcance que creo que nos van a
pues nos han dejado una gran tarea, ¿no? Para trabajar en ello y apegarnos a ello, ¿no? ¿Qué opinas, Octavio? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, me da también mucho gusto saludarlo. Y en efecto, sí, me parece que actualmente muchos desarrolladores ya cumplirían por esto que hemos hablado, porque se han concentrado en áreas que vienen desarrollándola ya por años y pues ya ha llegado el comercio, ha llegado el abasto, ha llegado los centros de salud y me parece que eso a lo mejor no sería el gran reto en el corto plazo. Sin embargo, yo sí creo que en el largo plazo vamos a enfrentarnos a otras cosas, ¿verdad? La tierra que cumpla con estos criterios, pues va a sufrir una apreciación automática más de la inflación que nos viene afectando año con año. Me parece que sí se va a convertir en una situación complicada. Yo recuerdo hace años, más de 10 seguramente, donde las empresas tenían grandes reservas territoriales que habrá que evaluar hoy en día si esas grandes reservas territoriales expresadas en millones y millones de pesos, pues van a cumplir con estos criterios. Yo estoy seguro que no va a haber ningún desarrollador, podrá haber alguno, pero la mayoría van a querer ofrecer créditos Infonavit. Yo de eso estoy convencido. Y yo creo que va a ser muy importante que las cosas que estén en control los desarrolladores, como habilitar un espacio, habilitar en ese espacio 2 o 3 aulas, pues va a ser la parte que al desarrollador le va a tocar. En efecto, va a haber cosas que no va a estar en manos de los desarrolladores. También yo creo que va a ser fácil poder destinar un área como espacios comerciales, incluso hasta poderla vender, originando pues que los desarrolladores no nomás vendan viviendas, sino que también puedan ofrecer locales comerciales. Me parece que eso está en relativo control, a reserva de hacer un análisis financiero mucho más a detalle, pero me parece que el asunto de las unidades de salud es un tema que por más que ustedes lo desearan, pues me parece que sería incosteable, además que no sería parte de la responsabilidad. Tendrá que haber en estas reglas acercamientos con pues, los órdenes educativos como la SEP. Yo es lo que estoy esperando, que esto se publique a la brevedad y que podamos tener estos acercamientos, en particular con el tema de escuelas, en particular con el tema municipal, esta accesibilidad que van a tener que tener los fraccionamientos y el tema de salud. Me parece que son los retos más complicados de estos criterios y algo va a tener que suceder porque es imposible también transmitirle toda la carga de esto a los desarrolladores. Perdón, Mario, nomás unos segundos, si me permites. Sí, sobre todo en donde se te agota pues la oferta, ¿no? Que tienes inmediata, ¿no? A mí me preocupa esa parte, a lo mejor no tanto dices, bueno, a lo mejor vamos a estar en las zonas que ya estamos desarrollando, pero esa pues en un momento dado no la vamos a agotar, ¿no? O sea, me preocupa más hacia adelante, ¿no? Que vamos a tener que estar habilitando, pues con todos estos servicios que en muchas décadas no hemos podido lograr avanzar por pues no sé si la dicotomía o la dispersión o la no coordinación que tienen las distintas niveles de las autoridades y a lo mejor también nosotros mismos, ¿no? A lo mejor no hemos hecho bien la tarea para provocar una buena coordinación. Entonces, sí creo que tenemos un gran reto hacia adelante, más que en lo inmediato, creo que hacia adelante, ¿no? Gracias, Octavio, por tu respuesta. Gracias, igual aprovecho para saludar ahí a mi colega y a José Luis Rodríguez. Un saludo. Sí, excelente. Gracias, Octavio. Gracias, Alfredo, José Luis, Pepe. Adelante, Lorena, cerramos contigo. Muchas gracias, Mario. Pues yo nada más me resta agradecer a todos los que participaron. La verdad, yo sí creo que fue bien interesante. Sin duda es un gran reto. Yo creo que es el deber ser, es el deber poderle proveer a la sociedad mexicana, tener
casas con servicios, con equipamiento cercano. Por supuesto que eso aliviaría muchos problemas de las ciudades. Suena muy bonito, creo que el reto es difícil. Yo sí creo que en el camino pues habrá que ir haciendo ajustes o ir revisando, hablar con las secretarías que se encargan de otros temas. Sí creo que los golpes de timón así bruscos de repente sacuden, pero creo que el deber ser es pensar en que las ciudades sean para las personas y sin duda la vivienda es la que soluciona principalmente la habitabilidad de todo, ocupa la gran mayoría de los centros urbanos. Entonces hay que ponerle mucho énfasis, fue muy interesante. Yo creo que podríamos hacer un compromiso de revisar en un año, a ver cómo se ha movido la brújula, o 2 años, no sé, hay que tratar de ir viendo esto que está pasando, esto que se está proponiendo, pues cómo va a ir moviéndose el mercado, qué va a ir pasando, porque bueno, eso nos pone a centrar como antenitas de que si está funcionando, si habría que hacerle algo. Yo felicito a Octavio, muy clara tus explicaciones, Octavio, sin duda José Luis y Pepe y Mario hicieron su trabajo en poner algunas dudas, se contestó muy bien el ingeniero Arce, creo que manifiesta una realidad preocupante para algunos, decir que sigue después de mañana, ¿no? ¿Qué hay después de mañana? Creo que los temas están sentados sobre la mesa y pues yo agradezco a todos, sin duda Tierra Urbana está tratando de traer estos temas puntuales y bueno, esperamos que salgan pronto estas nuevas reglas para ahora sí empezar a entender qué es lo que sigue. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches y esperemos los nuevos diálogos. Estamos en eso de locubrándolos apenas, pero estamos sin duda siguiendo pensando en Chihuahua y para todos los chihuahuenses. Muchas gracias para todos. Buenas noches.